Hola de nuevo. Nos encontramos ahora analizando, aunque sea brevemente, como ya sabemos, en casi todos estos pequeños encuentros, estos cortos encuentros, el capítulo 27 del libro de Éxodo. A partir del capítulo 24 de Éxodo están las instrucciones para la construcción del tabernáculo y los distintos utensilios que debían formar parte de todo el complejo sistema levítico. Este capítulo 27 recoge tres apartados importantes que se repetirán nuevamente en el capítulo 38 del mismo libro del Éxodo. Aquí nos vamos a encontrar con las instrucciones sobre el altar de bronce, las instrucciones sobre el atrio del tabernáculo y finalmente la normativa sobre el aceite para la iluminación completa de todo el interior del tabernáculo. En cuanto al altar de bronce, hemos de decir que era un cajón transportable que llevaba unas argollas a la mitad por donde se metían las varas para que los levitas las transportaran sobre sus hombros. Las dimensiones eran de 2,35 metros por 2,35 metros, ya que era cuadrado, y tenía una altura de 1,35. Llegados a este punto, quisiera decir algo, y es que podríamos complicar muchísimo el estudio dándole a cada porción y a cada parte del tabernáculo y a cada utensilio una interpretación simbólica. Pero aquí también podríamos caer en lo que es la elucubración, porque a veces se dicen cosas que están muy alejadas de la realidad. Pero bástenos saber, para este corto estudio, que este altar acompañaba al pueblo como parte del tabernáculo hasta que se construyó el templo de Salomón. Lo más importante de este altar, así como del resto de los elementos del tabernáculo, es que todos tenían que ser hechos conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Es decir, con Dios no valen hacer las cosas a nuestra manera o según nuestros criterios propios, sino que hay que seguir las directrices divinas. El atrio, o lo que se conoce en la Biblia como el atrio del tabernáculo, era un montaje transportable compuesto por un rectángulo hecho de 300 columnas, es decir, como si dijésemos 30 palos que medían 45 metros de largo por 22,5 de ancho, el total de ese rectángulo donde dentro se colocaba propiamente lo que era el tabernáculo o el santo de los santos, donde estaba el arca. De aquellas columnas colgaban unas cortinas gruesas que protegían la visión desde el exterior y dejaban una parte abierta delante del tabernáculo, propiamente dicho, que, como sabemos, era un cajón rectangular colocado en el centro. Durante la travesía en el desierto, la época de la conquista, el periodo de los jueces y el reinado de Saúl y David, este espacio de alrededor del tabernáculo se usaba como un lugar de paso y estancia de los levitas que ministraban dentro de lo que era el gran cajón central. Pero en el templo de Salomón no hubo propiamente un atrio destinado ni a los gentiles ni a las mujeres. Y recordemos que el templo de Salomón fue destruido en el año 587 por el rey babilonio Nabucodonosor.
Tampoco en la reconstrucción del Templo de Jerusalén, el que fue conocido como el Templo de Zorobabel, por ser el encargado de rehacerlo, y esto sucedió después de la vuelta del cautiverio, existió un atrio específico, sino que la propia explanada servía como lugar de encuentro público para la sociedad de la ciudad de Jerusalén. El llamado Templo de Herodes, en este caso estaríamos hablando ya del tercero, construido sobre los cimientos del de Salomón y siguiendo en todos los planos del templo más importante, fue mucho más amplio y más lujoso que los anteriores, con dos amplios espacios. Uno era el llamado Atrio de los Gentiles, que rodeaba el templo propiamente dicho, con un recinto amurallado, y un segundo atrio llamado de las mujeres, donde podían acceder las mujeres judías o las prosélitas convertidas al judaísmo, que eran aquellas mujeres que eran de naciones gentiles, pero que habían creído en la fe judía. Y finalmente había un tercer atrio llamado de los judíos, donde solamente podían entrar los varones. Todos estos atrios eran lugares de encuentro social dentro de lo que era la sociedad de la ciudad. A veces hay que recordarlo, en el caso, por ejemplo, del atrio de las mujeres, era la única forma de socializar que tenían las mujeres de la época fuera de su hogar, porque en las calles normalmente no les estaba permitido pararse a hablar, y por supuesto pararse a hablar con extraños era algo muy mal visto dentro de la sociedad de la época. En cambio, en aquel lugar las mujeres sí podían hablar entre sí, contarse sus cosas y acercarse las unas a las otras de alguna manera. También entre los hombres, dentro de esos atrios, se charlaba, se enseñaba y se hacían las transacciones comerciales. La última parte de este capítulo 27 termina con las instrucciones para el aceite con el que había que iluminar las lámparas del interior del lugar santo y del lugar santísimo. Este aceite debía ser hecho de una manera especial, semejante al proceso que en España se usa para la obtención del aceite de oliva virgen, un aceite puro, sin ninguna manipulación y mucho mayor rendimiento para ser quemado. En Levíticos 24:2 se indica que el aceite para tal menester debía ser puro y claro, y que debía conseguir que las lámparas estuviesen alumbrando desde el anochecer hasta el amanecer de cada día.